Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y nos gozamos en la oportunidad que el Padre Eterno nos brinda para que podamos crecer, aprender, desarrollar nuestras convicciones espirituales. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, hoy estamos dando respuesta a una pregunta que nos hace un amable oyente que dice: ¿podría mencionarme cuáles son los juicios de Dios en la Biblia? Entonces vamos a tomar esta pregunta para darle la mejor respuesta posible sobre este aspecto de los juicios de Dios en la Biblia. En principio, tenemos que reconocer que en la Biblia se mencionan varios juicios. Nuestro Dios es un Dios de justicia, como dice el Salmo 45:6, cuando dice: cetro de justicia es el cetro de tu trono. Es el mismo Señor quien es el juez de toda la tierra, porque el Padre a nadie juzga, dice la Biblia, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así lo dice en Juan 5:22. Solo Jesús es digno de abrir los juicios apocalípticos de Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y por lo tanto, cuando hablamos de juicios, los juicios están relacionados con la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, hablamos de estos diferentes juicios. Para ponerle un orden a esta respuesta, vamos a desarrollar los juicios que ya han ocurrido, varios de estos, y los juicios que todavía faltan por suceder. En el caso de los juicios que ya han ocurrido, tenemos el primero, que vamos a llamar el juicio de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 14 al 24, así leemos en la palabra de Dios, que Dios sacó, erradicó a la primera pareja humana del jardín del Edén por haber violentado su mandato, que para ellos era claro. Al entrar en rebelión, Dios tuvo que tomar una decisión, de modo que Adán y Eva habían violentado comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces Dios tuvo que sacarlos de ahí, y ese juicio que Dios estableció sobre Adán afectó a toda la humanidad hasta los días de hoy. Así que leemos en Romanos 8, versículo 20, la Biblia dice así, la palabra de Dios dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces aquí el primer juicio que tenemos en la Biblia es el juicio del huerto del Edén, el juicio sobre Adán y Eva producido por la rebelión y el desacato a la orden de Dios. El segundo juicio que sucedió fue el juicio del diluvio. Fue un juicio que vino sobre el mundo en Génesis capítulo 7, versículo 17. Dios envió un diluvio mundial como juicio por el pecado de la humanidad en la época de Noé. El diluvio destruyó a toda la humanidad y a todo el mundo animal, exceptuando a Noé y a su familia. Ellos entraron en el arca por la fe, y ellos obedecieron al mandato de Dios de construir el arca, y finalmente el juicio fue un acto real sobre el mundo antediluviano y posteriormente el diluvio. El tercer juicio sucedido ocurre en Génesis capítulo 11, en el versículo 5, cuando la Biblia nos habla acerca de la Torre de Babel. Ese fue un juicio de Dios sobre la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, después del diluvio, permanecieron en un lugar desobedeciendo el mandato otra vez de Dios, de extenderse por toda la tierra. Ellos querían construir una torre y una ciudad
para que si fuesen esparcidos pudieran tener el punto de referencia y regresar. Así que Dios confundió sus idiomas, haciendo que cada quien que se entendiera en su idioma pudiera ir con la persona con quien se entendía, y así se distribuyeron por toda la tierra. El siguiente juicio número 4, es el juicio de Egipto y de sus dioses. En Éxodo capítulo 7 al capítulo 12 encontramos 10 plagas que fueron enviadas contra Egipto en el mundo del éxodo, en ese momento del éxodo. Y estos fueron poderosos actos de juicio de Dios contra un rey obstinado, contra un pueblo idólatra y contra sus dioses, sus divinidades. Y estos fueron juicios que se dieron, digamos, dentro del marco de la historia antigua. Y el otro juicio que ya fue ejecutado es el juicio de los pecados de los creyentes. Ese ocurre según Isaías 53:8, leemos de la palabra de Dios. Isaías 53:4 al 8 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esta es la declaración de Isaías acerca de la obra y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús tomó este juicio sobre sí mismo mediante la crucifixión y la muerte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos, dice la Biblia en Hebreos 2:9. Ya que nuestro pecado fue juzgado en la cruz, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos dice Romanos 8:1. Fue también en la cruz donde Dios promulgó el juicio sobre el mundo incrédulo y sobre el enemigo de nuestras almas, el diablo. Como Jesús dijo poco antes de ser arrestado: ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto lo leemos en la Biblia en Juan 12:31. Entonces, cuando hablamos acerca de juicios dentro de la historia, el juicio más significativo, más relevante y más trascendente es el juicio del Calvario. Es decir, que en la cruz del Calvario se estableció un juicio, el juicio contra el pecado, contra el diablo y contra la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros los cristianos, una vez reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, entonces nosotros podamos tener la vida eterna. Físicamente morimos, pero espiritualmente vamos a tener una eternidad gloriosa, porque la sangre de Cristo establece esa condición hermosa. El juicio del pecado dice que todas aquellas faltas producto del pecado en la justicia se cumplen en Cristo. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia, lo que está diciendo es que cuando Dios nos mira a nosotros a través de Cristo, nos ve como personas sin pecado pendientes, sin facturas pendientes, sin deudas pendientes. Porque al recibir a Cristo como Señor y Salvador, Dios aplica la justicia de Cristo en nuestra vida, para que a partir de ese punto nosotros podamos vivir una vida de justificación. De modo que cuando nos acercamos a Dios, nos podamos acercar como si nunca hubiésemos cometido pecados. Lo maravilloso del juicio de la cruz es que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador es juzgado en la cruz de Cristo, es juzgado en la obra del Calvario, y por lo tanto ya no aparece delante de Dios como una deuda pendiente, porque la obra de Cristo lo limpia de todo estado de deuda y de condenación por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, de los juicios que encontramos en la antigüedad, encontramos ciertamente el juicio adámico, el juicio del diluvio, el juicio de la Torre de Babel, el juicio de Egipto y de sus dioses, y luego la corona de todos estos juicios que ya han ocurrido
el juicio de la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, judíos o gentiles, podamos tener el perdón, la justificación, la gracia abundante de Cristo sobre nuestras vidas. Ahora, en el futuro vamos a encontrar en la Biblia también varios juicios que están por venir. El primer juicio que leemos en la Biblia que ocurrirá se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 16 y son los juicios del periodo de la tribulación. Estos terribles juicios que se describen como 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas siendo derramadas sobre la tierra. El juicio de Dios contra los malvados no dejará ninguna duda sobre su ira contra el pecado. Además de castigar el pecado, estos juicios tendrán el efecto de llevar a la nación de Israel también al arrepentimiento. Como ya es sabido de todos, cuando Cristo vino al mundo, vino en el mundo judío y los judíos lo rechazaron. Israel rechazó a Cristo como la respuesta de Dios a su vida y como el Mesías. Y por eso el Evangelio pasó a todos los gentiles que lo recibimos como Señor y Salvador, incluyendo a los judíos que decidan recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Pero cuando los juicios de la gran tribulación aparezcan en escenario, como leemos en Apocalipsis 6 al 16 capítulos, nos describen esto como sellos, trompetas y copas. Juicios que irán de manera ascendente en un juicio sobre la maldad del mundo y su rechazo de Cristo como su Señor y Salvador. Los periodos de la gran tribulación son juicios que vendrán sobre el mundo, según leemos en Apocalipsis. Ese es un juicio que está pendiente en el futuro, pero que todavía no ha sucedido. El siguiente juicio que vendrá en el futuro se conoce como el Tribunal de Cristo. Cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, esta declaración de la Escritura, para que nosotros podamos tener comprensión de esta hermosa verdad. Dice así la Biblia, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, los creyentes resucitados y arrebatados en el cielo serán juzgados por sus obras. Otra vez leemos la Biblia que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí no está hablando de salvación. El tribunal de Cristo no tiene que ver con ser salvo, porque el tribunal o el juicio en el cual se determinó la salvación es el juicio del Calvario. Cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, juzgó el pecado de toda la humanidad. Pero esta se aplica a la humanidad que lo reciba a Él como Señor y Salvador. Ahora, el tribunal de Cristo no es un lugar para juzgar la salvación, porque esta ya se ha juzgado en la obra de Cristo y nuestro recibimiento de Cristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Pero el tribunal de Cristo tiene que ver con las obras, tiene que ver con los actos. Este juicio no se considera en él el pecado, porque ya en Cristo pagó por todos nosotros. Pero sí se va a juzgar la fidelidad en el servicio cristiano. Las obras egocéntricas o aquellas hechas con motivos equivocados serán como madera, heno o hojarasca, según 1 Corintios 3:12. Y las obras de valor duradero para el Señor, que se identifican como el oro, la plata o las piedras preciosas, que ante el fuego más bien adquieren un brillo diferente, mayor, no una exterminación, más bien sino un pulimiento de los minerales que están inherentes a este metal precioso. Así, eso se define como las obras hechas con motivaciones correctas y por el amor correcto hacia Dios. Este es el tribunal de Cristo, donde las obras se juzgarán. Las recompensas, que la Biblia llama coronas en Apocalipsis 3:11, serán otorgadas por aquel que no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que hemos hecho y que hemos demostrado hacia su santo nombre. Así es como leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 10. El siguiente juicio futuro
El tercero es el juicio de las naciones, que se encuentra escrito en Mateo 25, 31 al 46. Después de la tribulación de aquellos días, el Señor se sentará a juzgar a las naciones gentiles, los no judíos, y serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación. A este juicio también se le llama el juicio de las ovejas y de las cabras, debido a la imagen que Jesús utiliza en el Sermón de los Olivos. Aquellos que mostraron fe en Dios al tratar a Israel favorablemente, dándoles ayuda y consuelo durante la tribulación, son las ovejas que entrarán en el reino milenial. Aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel son los llamados las cabras, que serán condenados al infierno. Así que tenemos varios juicios futuros. El juicio de la tribulación, que son juicios. El juicio del tribunal de Cristo, donde se juzgan las obras de los creyentes redimidos en el cielo. El juicio de las naciones, donde se juzgará el trato a Israel, en especial durante la época de la tribulación. Y ahora el juicio del trono blanco, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Leemos de la palabra de Dios este juicio. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora tenemos el juicio del trono blanco. Mi amado oyente, mi amigo y mi hermano que me sigue a través de su programa, el consultorio del manual de vida, quiero que usted tenga presente. Hay una diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. El tribunal de Cristo es el lugar donde comparecen todos los creyentes para ser recompensados por sus obras de fidelidad y amor, y donde se juzgará la obra que cada uno de nosotros hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo físico. Pero el trono blanco no es un lugar de recompensa. Este es el que se llama como el juicio final de los incrédulos por sus pecados. Y este juicio ocurrirá al final del milenio, antes de la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra, o de la renovación de los cielos y de la tierra. En este juicio, los incrédulos de todas las épocas existentes en la humanidad, desde Caín hasta el último, serán juzgados por sus pecados, y será el acto de justicia en el cual Dios juzgará el pecado de todas las personas. Por eso dice la Biblia: vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué dice la Biblia que esas obras que hicieron malas de pecado permanecen escritas en los libros? Porque no pasaron por el juicio de Cristo, no recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, Él perdona los pecados, y todos los pecados que son como facturas pendientes son eliminadas, borradas, canceladas del libro, para usar la figura metafórica del libro. Claro que estamos entendiendo que fue escrito en el año 100 de la era cristiana, casi 1900 años atrás en la historia, y por eso utiliza un lenguaje que todos podamos entender, cosa de escritura. Y dice, ¿por qué estas faltas permanecen hasta ese punto? Porque todo el que muere sin Cristo, sus facturas están pendientes, sus faltas están pendientes, sus faltas morales y espirituales de las cuales no se arrepintió están presentes. Y cuando se presenta la persona ante el trono blanco, estas faltas serán las causales por las cuales serán enviados a condenación eterna. Y dice la Biblia así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, porque el Hades es el lugar donde están las almas de los que mueren sin Cristo. Entregará para ser juzgados,
y fueron lanzados según sus obras, juzgados, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces, ¿por qué muerte segunda? Porque muerte significa separación, y primero habían muerto físicamente, separados, y ahora están por segunda vez separados, debido a su rechazo de Cristo como Señor y como Salvador. Entonces, el Hades es el lugar donde las almas están en espera. Pero el lago de fuego es el destino final. Allá en el lago de fuego será lanzado el anticristo, el falso profeta, el diablo, los demonios y todas las almas de aquellos que murieron sin Cristo y sin haber recibido el perdón de los pecados. Así que cuando vemos en la Biblia, tenemos juicios que ya han sucedido y juicios que están por suceder en el futuro. Y dentro de esos juicios futuros repasamos está el juicio de la gran tribulación, el juicio del tribunal de Cristo, donde se juzgarán las obras, el juicio de las naciones, donde se juzgará el trato de las naciones gentiles hacia el pueblo de Israel en tiempos de tribulación, y luego el juicio del gran trono blanco, que es donde se juzgarán a todas las almas que murieron sin haber recibido el perdón y la absolución de sus pecados. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, en su programa El Consultorio de Manual de Vida, oro que la palabra que usted escucha sea palabra de vida y de instrucción para su bien. Deseamos que esta palabra sea de bendición para su vida, y en nuestra próxima entrega continuaremos dando respuesta a las diferentes inquietudes de la palabra de Dios para nuestra vida. Un abrazo fraterno y les espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Hasta aquí hemos llegado por hoy con tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.